El sol de Monterrey no perdonaba esa tarde. Era como un fuego suspendido sobre la ciudad, derramando calor sobre techos, calles, y sobre aquel set improvisado en una casona colonial de San Pedro Garza García. El ambiente estaba cargado de movimientos técnicos corriendo de un lado a otro, ajustando micrófonos, calibrando luces, midiendo ángulos de cámara. Cada rincón de la vieja casona había sido transformado en escenario, y en cada detalle se respiraba la urgencia de una producción que no podía fallar. Desde la sombra generosa de un mezquite, alguien observaba en silencio. Era Lucero. Sí, la misma que generaciones enteras habían visto crecer, cantar y brillar en pantallas y escenarios. Pero esta Lucero ya no era la jovencita de los años dorados. A sus 55 años, su luz había cambiado de color, seguía siendo intensa, pero con una calidez distinta, con la fuerza tranquila de quien ha aprendido que el tiempo no roba, sino que regala profundidad. En su rostro quedaban huellas suaves de las batallas personales que nadie del público llegó a conocer. Arrugas que no restaban belleza, sino que contaban historias. 5 minutos para grabación, gritó de pronto un asistente de dirección rompiendo el instante de quietud. Lucero enderezó la postura, alisó el cuello de su blusa y respiró profundamente. Aquel proyecto, una serie producida para una cadena internacional, era más que un simple regreso. Significaba entrar de nuevo en la vorágine televisiva después de haberse enfocado tantos años en su música. Y como siempre estaba dispuesta a enfrentar el reto con una sola fórmula, reinventándose. Y fue ahí, justo en medio del bullicio y la prisa, cuando sus ojos se detuvieron en alguien que no formaba parte del reparto ni del equipo creativo. Una mujer pequeña de cabello recogido en un moño severo que caminaba con paso firme y silencioso. Tenía las manos curtidas marcadas por el trabajo constante y vestía un uniforme gris tan discreto que parecía convertirla en parte del mobiliario. Pasaba desapercibida para todos, menos para ella. Lucero la observó con atención. Había algo distinto en esa mujer, en su manera de mantener la espalda erguida, en la dignidad escondida tras unos ojos cansados, pero aún encendidos. Era como si, pese a la rutina y el agotamiento, una chispa interior se negara a apagarse. Con una sonrisa, Lucero se acercó. «Disculpe, ¿me podría traer un poco de agua, por favor?» La mujer levantó la mirada sorprendida de que aquella estrella le hablara directamente. «Claro que sí, señora», respondió con un tono respetuoso, marcado por un acento humilde, que revelaba sus orígenes. «Gracias. ¿Cómo te llamas, Remedios, señora?» «Remedios Suárez». «Mucho gusto, Remedios. Yo soy Lucero». El gesto de la artista extenderle la mano descolocó a la mujer. Una sombra de desconcierto cruzó por su rostro antes de responder con cierta timidez. «Sí, señora. Todos la conocemos». El momento se rompió con el llamado a escena. Lucero volvió a sus deberes, pero no olvidó aquella mirada. Había en esos ojos una mezcla contradictoria: cansancio y resignación, sí, pero también orgullo y una dignidad imposible de ocultar. Los días siguientes, bajo un calor implacable, fueron un torbellino de trabajo. La serie exigía largas jornadas, diálogos complejos y escenas emocionalmente intensas. Pero en cada descanso, casi sin darse cuenta, los ojos de Lucero buscaban a Remedios. Entre cafés rápidos y palabras robadas a la rutina, empezó a conocerla mejor. Supo que Remedios era originaria de Guadalupe, que la vida no había sido fácil. 5 años atrás había perdido a su esposo de manera repentina, víctima de un infarto mientras trabajaba en una construcción. Que había sacado adelante sola a sus 2 hijos, Roberto, de 28 años, mecánico, y Alicia, de 23, estudiante de enfermería, que también trabajaba medio tiempo para ayudar con los gastos. Pese a todo, nunca se quejaba. Cuando Lucero le preguntaba cómo estaba, la respuesta era siempre la misma: «Bendito Dios, todo bien, señora». Pero Lucero había vivido lo suficiente para saber que los ojos son espejos que nunca mienten. Y en los ojos de Remedios podía leerse un cansancio profundo, un desgaste que iba más allá de lo físico. Entonces llegó ese jueves. Monterrey amaneció soleado, abrasador como siempre.
pero hacia la tarde el cielo comenzó a oscurecerse con una velocidad inquietante. Nubes densas y amenazadoras avanzaron como un ejército que cubría cada rincón del horizonte. La luz del día se desvaneció en cuestión de minutos, como si alguien hubiera bajado el telón del cielo. Una brisa helada barrió las calles arrastrando hojas, polvo y bolsas de plástico. Los pájaros nerviosos desaparecieron buscando refugio. El ambiente cambió de golpe del calor agobiante al presentimiento de una tormenta inminente. El director miró al cielo resignado. Tendremos que suspender la grabación. Esto se viene con fuerza. De inmediato los técnicos comenzaron a guardar cables y cámaras. Los actores se apresuraron hacia el interior de la casona. La lluvia primero fue un murmullo tímido, hasta que de pronto se convirtió en un aguacero feroz. Relámpagos desgarraban el cielo mientras el agua caía con una violencia que hacía vibrar los ventanales. Lucero, que acababa de rodar una escena intensa, permaneció un instante bajo el portal. La tormenta la hipnotizaba aquella mezcla de fuerza y caos, ese rugido del viento doblando ramas como si fueran de papel. Había algo en esa energía indomable que parecía hablarle directamente al alma. «Señora Lucero, por favor entre», pidió un asistente. Ella obedeció, aunque siguió mirando fascinada el espectáculo de la naturaleza. Dentro, la sala principal se convirtió en refugio improvisado. Actores técnicos, maquillistas, todos reunidos comentando con voces nerviosas, grabando videos con sus celulares, compartiendo impresiones. «Nunca había visto llover así en Monterrey», dijo un actor secándose la frente. «Y eso que soy de aquí». «Cada vez son peores las tormentas», respondió otro con tono grave. Lucero recorrió con la mirada aquel grupo. Y allí entre todos volvió a encontrarla Remedios serena, en silencio, como si la tormenta no la intimidara. Como si después de todo lo vivido ya supiera que las tempestades externas nunca son tan feroces como las que se libran dentro de uno mismo. Y en ese instante Lucero entendió algo. Esa mujer invisible para muchos llevaba consigo una fuerza que ni la lluvia más violenta podría apagar. El aguacero seguía golpeando con furia las ventanas de la casona colonial, como si quisiera arrancarlas de sus bisagras. Afuera los relámpagos iluminaban por instantes el patio empedrado donde las corrientes de agua corrían como si fueran ríos en miniatura. El viento se colaba por las rendijas y hacía vibrar los vidrios, mientras dentro del camerino el silencio era tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Remedios estaba allí con la ropa prestada de Lucero, pegada al cuerpo. Aún húmedo, la toalla resbalando de sus manos temblorosas. Intentaba aparentar calma, pero sus dedos delataban lo que su voz trataba de esconder: el miedo incrustado en la piel. Lucero, con esa mirada entrenada en leer emociones más allá de los guiones y las cámaras, lo notó de inmediato. No era solo frío. No era solo cansancio. Había algo más profundo, algo enquistado en el alma. Se acercó despacio, como temiendo romper el frágil muro de dignidad que Remedios mantenía erguido con tanto esfuerzo. «¿Estás bien, Remedios?», preguntó con una suavidad que desarmaba. Esa simple frase fue como una llave. Una compuerta invisible se abrió, y de pronto los ojos de Remedios se llenaron de lágrimas. Trató de contenerlas, de tragar saliva y disimular, pero la verdad se escapaba como agua entre los dedos. Es esta lluvia», murmuró apenas audible mientras bajaba la mirada. «Estas tormentas me ponen muy nerviosa». Lucero no dijo nada. Solo esperó. Su silencio era un refugio, un permiso para que la otra mujer se soltara. Y entonces Remedios respiró hondo, como si reuniera valor para poner en palabras algo que llevaba demasiado tiempo guardado. «Hace 3 semanas», empezó con la voz quebrada. «Hace 3 semanas hubo otra tormenta como esta, tal vez peor. Aquella noche todo cambió para mí y mis hijos». Se dejó caer en la silla agotada por el peso del recuerdo. Lucero se sentó junto a ella en silencio, dispuesta a escuchar cada palabra. «Vivimos en la colonia Valle del Sol», continuó Remedios, con los ojos perdidos en el suelo, como si las imágenes volvieran a proyectarse ante ella cerca del arroyo Topo Chico. «Siempre había sido un lugar tranquilo, nunca pensamos que pudiéramos estar en peligro. Pero esa noche, el agua empezó a subir tan rápido que ni siquiera nos dio tiempo de reaccionar.
Primero pensé que era una lluvia fuerte como tantas, pero en minutos ya estaba dentro de la casa. Hizo una pausa. Se frotó las manos nerviosas como si aún sintiera el agua helada subiéndole por la piel. Alicia, mi hija menor, estaba conmigo. Intentamos salvar algunas cosas, pero fue inútil. El agua entraba con tanta fuerza que arrastraba todo, muebles, ropa, hasta las fotos viejas de la familia. Esas que eran lo único que me quedaba de mi marido. La voz se le quebró. Él murió hace 5 años, un infarto en plena jornada en la construcción. Desde entonces todo lo que teníamos se volvió doblemente valioso porque era memoria, era raíz. Y esa noche lo perdí. Todo. Las lágrimas contenidas durante semanas rodaban ahora libremente por sus mejillas. ¿Y tus hijos?, preguntó Lucero en un susurro. Roberto el mayor estaba en su trabajo en un taller mecánico. Gracias a Dios, él no estaba en la casa cuando pasó todo. Pero al volver, su voz se hizo más grave. Cargada de impotencia, se encontró con que ya no teníamos hogar. Solo paredes húmedas, colchones, flotando un silencio que dolía más que cualquier ruido. El camerino entero parecía haberse transformado. No era ya un espacio de maquillaje, el chaché y vestuario, sino un pequeño confesionario donde 2 almas se encontraban en la verdad cruda de la vida. Lucero la miraba conmovida hasta los huesos. Ella, que tantas veces había llorado frente a cámaras interpretando dramas ficticios, ahora entendía que nada en los guiones podía compararse con la fuerza devastadora de una historia real. Remedios respiró hondo y añadió casi en un susurro: desde entonces, cada vez que escucho truenos, cada vez que veo que el agua golpea así de fuerte, siento que vuelvo a estar allí. Tengo miedo. Miedo de que vuelva a pasar y esta vez no podamos salir. No quiero que mis hijos me vean rota, pero por dentro siento que me estoy desmoronando. Lucero, con los ojos brillantes, le tomó la mano con firmeza y cariño. No necesitaba adornar sus palabras, solo ser sincera. Remedios dijo con calma, con ese tono que pocas veces usaba fuera de los escenarios: lo que llevas dentro es más fuerte que cualquier tormenta. Puede que el agua se lleve las cosas materiales, pero lo que tienes aquí, y señaló su pecho, esa fuerza, esa dignidad, nadie te la puede arrebatar. Fue como encender una luz en medio de la oscuridad. Remedios rompió en llanto, pero ya no era un llanto de miedo, sino de desahogo. Y Lucero, conmovida, la abrazó sin importarle nada más. 2 mujeres de mundos distintos, encontrándose en el punto exacto donde la fragilidad se convierte en fortaleza. Afuera la tormenta comenzaba a amainar. El cielo, antes cubierto de sombras, dejaba entrever un resplandor tímido. Dentro, en ese camerino cerrado, algo había cambiado para siempre. Porque a veces, y solo a veces, las peores tormentas son las que traen consigo los encuentros más luminosos. Remedios continuó después de unos instantes de silencio, como si reunir fuerzas para hablar le costara tanto como lo que había vivido aquella noche. Al principio pensamos que serían solo unas goteras, como siempre dijo, con voz queda. Pero entonces empezaron los gritos. Los vecinos golpeaban las puertas, corrían por la calle. El arroyo ya se había desbordado y el agua entraba como un ladrón a las casas. Lucero cerró los ojos un instante. Pudo imaginarlo todo, el caos, el miedo, las lámparas apagándose de golpe, los niños llorando, los adultos arrastrando lo que podían en medio de la confusión. Cuando nos dimos cuenta de lo grave que era, ya teníamos el agua a las rodillas dentro de la casa. Continuó Remedios con la voz temblorosa. Roberto, mi hijo logró sacarnos a su hermana y a mí, pero no pudimos llevar nada, solo lo que teníamos puesto, mi uniforme de trabajo, las pijamas de mis hijos. Se interrumpió, tragó saliva y se llevó la mano al rostro como si quisiera borrar de la piel la memoria de esa noche. Sus manos aún temblaban, y Lucero comprendió de golpe que no era por el frío, sino por la angustia latente, la herida que nunca terminó de cerrarse. Cuando pudimos volver, dijo después de un silencio denso, días más tarde todo estaba destruido. El lodo nos llegaba a la cintura. Los muebles flotaban como cadáveres sin vida. Las paredes manchadas hasta el techo, las fotografías de mi esposo. Su voz se quebró, los documentos, la ropa, los recuerdos de toda una vida, todo estaba arruinado.
Lucero sintió un nudo en la garganta. Años de escenarios de llorar frente a cámaras, pero nada de eso la había preparado para la sinceridad brutal de aquella confesión. ¿Lo perdiste todo?, preguntó en un susurro, casi temiendo la respuesta. Remedios asintió en silencio con esa dignidad contenida que Lucero había notado desde el primer día. No había queja en su rostro. No había autocompasión. Solo la aceptación resignada de lo inevitable. Mi casa no era gran cosa, pero era mía, añadió después de unos segundos. 20 años pagando poco a poco. Primero con el sueldo de mi marido cuando vivía. Luego con lo que yo ganaba limpiando casas después de que él murió. Y ahora, nada. Las paredes siguen ahí, pero todo lo demás el agua se lo llevó. Lucero respiró hondo tratando de contener sus propias lágrimas. ¿Y dónde estás viviendo ahora?, preguntó con cautela, sintiendo en el pecho la opresión de imaginar a Remedios, regresando cada noche a un lugar inhabitable. Con mi hermana en Apodaca, contestó ella bajando la mirada. Es buena gente, nos recibió sin dudarlo, pero su casa es pequeña. Ya tiene a sus propios hijos y ahora también los míos. Somos demasiados bajo un mismo techo. Roberto duerme en el taller donde trabaja. Alicia, mi niña, se está quedando con una amiga de la universidad. Estamos separados. Aquella última palabra separados salió como un golpe seco con más dolor que cualquier pérdida material. La casa podía reconstruirse, las paredes podían pintarse de nuevo, pero la fractura de la familia, la dispersión del calor del hogar, era una herida que no cicatrizaba. Lucero, conmovida hasta las lágrimas, apenas logró pronunciar. Lo siento mucho, Remedios. No tenía idea. Has venido a trabajar todos los días puntual sin decir nada, sin quejarte. Remedios levantó la mirada serena y con esa sencillez que desarma respondió. ¿Para qué cada quien carga sus propios problemas? Yo al menos tengo trabajo, gracias a Dios. Muchos de mis vecinos perdieron también eso. Ni ropa limpia tenían para presentarse, y los corrieron. Lucero sintió un vuelco en el corazón. Pensó en sus propios problemas, contratos que no llegaban a tiempo, titulares de prensa, críticas, malentendidos. Cosas que le parecían inmensas hasta esa misma tarde. Pero ahora, comparadas con la historia que escuchaba, le resultaban pequeñas, casi banales. ¿Y no hay algún programa del gobierno? ¿Ninguna ayuda para los damnificados?, preguntó con cierta desesperación, aferrándose a la esperanza de que hubiera una solución. ¿Dicen que sí?, respondió Remedios encogiéndose de hombros. Fui a la delegación, llené papeles, hice filas. Dicen que darán apoyo para reconstruir, pero hay tantas familias afectadas en todo Monterrey que puede tardar meses. La frase quedó en el aire inconclusa, y ese mientras tanto sin terminar fue como una bofetada para Lucero. Porque en ese mientras tanto estaba todo: la separación de sus hijos, las noches en una casa prestada, la incertidumbre de no saber cuándo volverían a tener un hogar. La tormenta siguió rugiendo por horas, como si el cielo llorara también por aquella historia. Cuando por fin amainó, ya era de noche. El director anunció que al día siguiente no habría grabaciones, el set debía secarse, los equipos revisarse. Lucero insistió en que Remedios se quedara con la ropa prestada. Tu uniforme está empapado y mañana no hay trabajo. Quédatela, por favor. Pero señora, no puedo aceptar. Remedios, es solo un pantalón y una camiseta. Los he usado 1000 veces para ensayos. No son nada especial. Finalmente, ella aceptó conmovida hasta lo más hondo. Antes de despedirse, Lucero preguntó cómo volvería a casa de su hermana. En camión, como siempre, tomo el 227 hasta el centro y luego el 317 hasta Apodaca. Lucero la interrumpió con firmeza. No, esta noche no. Mi chofer te llevará y no es negociable. Remedios quiso protestar, pero Lucero no le dio espacio. Minutos después, la mujer se marchaba en el auto de la artista acompañada por Javier, el chofer de confianza. Cuando la puerta se cerró tras ella, algo cambió dentro de Lucero. No era solo compasión, era vergüenza. Vergüenza de no haber visto antes, de no haber sabido mirar. Había estado rodeada de reflectores, contratos, aplausos, y sin embargo no había percibido el dolor silencioso de alguien que estaba ahí todos los días,
sirviendo café, barriendo un pasillo, recogiendo lo que otros dejaban tirado. Esa noche de regreso en su suite del Hotel Quinta Real, la ciudad resplandecía bajo las luces reflejadas en el pavimento mojado. Pero Lucero no veía la belleza de Monterrey tras la lluvia. Veía a Remedios caminando entre el lodo de su colonia. Veía a Roberto durmiendo en un taller improvisado a Alicia, estudiando enfermería mientras compartía cama en casa de una amiga. La lluvia golpeaba el ventanal de su habitación ya suave como un susurro. Y en ese murmullo constante una idea empezó a germinar. Primero tímida como una chispa, luego más clara, más firme hasta convertirse en certeza. Una idea que cambiaría no solo la vida de Remedios, sino también la de Lucero. A la mañana siguiente, Lucero despertó con una determinación distinta, casi como si la tormenta de la noche anterior hubiese despejado no solo el cielo de Monterrey, sino también sus propias dudas internas. El sol entraba por la ventana del hotel, iluminando la habitación con un resplandor cálido que contrastaba con el gris de las horas pasadas. Afuera la ciudad parecía sacudirse el desastre. Vendedores ambulantes volvían a instalar sus puestos. Los niños corrían hacia la escuela esquivando charcos y los automóviles avanzaban con cautela por calles todavía húmedas. Pero bajo esa aparente normalidad, Lucero sabía que permanecía un dolor profundo, silencioso en los hogares devastados por el agua. Tomó el teléfono antes incluso de tomar su café. No había tiempo que perder. Arturo, necesito un favor urgente, dijo sin rodeos apenas escuchó la voz de su asesor financiero al otro lado de la línea. Buenos días para ti también, Lucero, respondió él con una ironía que ya era parte de la relación profesional que llevaban más de 15 años. ¿Qué escándalo tenemos hoy? No es un escándalo, replicó ella tajante. Quiero comprar una casa en Monterrey. Algo modesto, pero digno en una zona segura. Del otro lado hubo un silencio largo inusual. Arturo no era hombre de quedarse sin palabras. Lucero podía imaginarlo sentado en su oficina de Polanco con las persianas medio cerradas, masajeándose el puente de la nariz mientras intentaba procesar aquella solicitud. ¿Una inversión inmobiliaria?, preguntó finalmente con tono prudente. No es mala idea. El mercado aquí está muy activo y después de las inundaciones es probable que los precios en algunas zonas bajen. Si esperamos un poco, podrías... No lo interrumpió Lucero con firmeza. No es una inversión, es un regalo. La palabra quedó flotando en el aire pesada definitiva. Arturo tardó unos segundos en responder. Un regalo, repitió lentamente. Lucero, sabes que estos gestos suelen traer complicaciones. La gente habla a los medios, inventan historias. Los abogados se frotan las manos. Recuerda lo que pasó con aquel departamento en Acapulco. Esto no tiene nada que ver con eso, Arturo. Su voz tembló apenas, pero no de inseguridad, sino de emoción contenida. No me importa lo que digan los medios, y no quiero que nadie lo sepa. Esto es personal. Hubo otro silencio al otro lado. Arturo la conocía demasiado bien. Sabía que cuando usaba ese tono ya no había marcha atrás. ¿Puedo al menos saber para quién es este regalo?, preguntó finalmente. Lucero dudó. ¿Cómo poner en palabras lo que sentía por Remedios, aquella mujer que trabajaba día tras día con una entereza que desarmaba? ¿Cómo explicar que no se trataba de lástima sino de un profundo respeto? Es para alguien que lo perdió todo en la tormenta, respondió al fin. Una mujer extraordinaria, parte del equipo de producción. Perdió su casa, sus recuerdos, su estabilidad. Pero no ha perdido su dignidad. Y quiero devolvérsela. Lucero, comenzó Arturo con ese tono paternal que tanto la irritaba a veces. Tu generosidad siempre ha sido admirable, pero hay formas más prácticas de ayudar. Puedes hacer una donación a la Cruz Roja, financiar programas de reconstrucción, incluso organizar un concierto benéfico. No, Arturo, no entiendes. Esta vez su voz se quebró un poco. No se trata de ayudar en general. Se trata de ella. De esta persona en específico. No quiero que sea un gesto de caridad. Quiero que sea un reconocimiento. Del otro lado, el asesor suspiró resignado. Después de tantos años sabía cuando pisa. La decisión estaba tomada. Está bien.
¿Qué tipo de propiedad estás pensando? Lucero cerró los ojos un instante como si pudiera ver la casa en su mente. Algo sencillo pero seguro. Una casa que pueda ser un verdadero hogar para ella y sus 2 hijos. Nada ostentoso que no la obligue a mantener gastos imposibles, pero en una zona tranquila con transporte cerca y sobre todo sin riesgo de inundaciones. Y lo quiero ya. Esta semana. Lucero, sabes que las transacciones inmobiliarias no funcionan con esa rapidez. Hay trámites, avalúos, títulos. Entonces contrata a quien sea necesario para agilizar el proceso. Lo cortó sin dudar. Sabes que puedo pagarlo. Haz lo que tengas que hacer, pero consíguelo. Arturo guardó silencio unos segundos más. Luego su tono cambió de la resistencia al profesionalismo. De acuerdo. Necesitaré la zona aproximada, el presupuesto y las características mínimas. Te enviaré todo por correo, contestó ella. Pero empieza hoy. Es más importante que cualquier otro asunto que tengamos. Cuando colgó Lucero, permaneció unos minutos inmóvil, mirando el reflejo de la ciudad en los charcos que brillaban bajo el sol. El cielo estaba despejado, como si quisiera recordarle que siempre hay un después, un renacer tras la tormenta. En el trayecto hacia el set, pidió a Javier, su chofer, que diera una vuelta más larga. Quería ver con sus propios ojos lo que las cámaras de televisión no mostraban: las calles cubiertas de lodo, las familias intentando rescatar muebles, los niños jugando entre restos de lo que antes fueron hogares. Cada rostro que veía se le clavaba en el alma, y cada sonrisa en medio del desastre reforzaba su decisión. Ya en el set, mientras maquillistas y técnicos corrían de un lado a otro, Lucero no dejaba de revisar su teléfono. Al mediodía recibió un correo de Arturo con varias opciones: casas modestas de 3 recámaras en colonias seguras, lejos de cauces de ríos y con transporte accesible. Le sorprendió la rapidez con la que él había reaccionado. Quizás pensó, en el fondo Arturo también había entendido la urgencia del corazón. Esa noche, de regreso al hotel, se sirvió una copa de vino y se acercó de nuevo a la ventana. Las luces de Monterrey titilaban en el horizonte, reflejándose en calles aún húmedas. Respiró hondo, y en voz baja, como un secreto que solo el universo debía escuchar, murmuró: no se trata solo de una casa, se trata de reconstruir esperanzas. Y en ese momento supo que el verdadero escenario donde debía brillar no era únicamente frente a las cámaras, sino en los pequeños actos de amor que podían cambiar una vida para siempre. La vida en Monterrey parecía retomar lentamente su ritmo después de la tormenta, pero Lucero sabía que para muchas personas como Remedios, nada volvería a ser igual. El curso cotidiano de los días seguía avanzando, pero en el corazón de aquella mujer humilde y fuerte. El río de la vida había cambiado de cauce, llevándose consigo certezas, sueños y memorias que no podían recuperarse fácilmente. Durante la semana siguiente, Lucero vivió en una dualidad extraña: por un lado la exigencia del set con luces, cámaras y guiones, que debía interpretar como si nada más existiera, y por el otro la misión silenciosa que la mantenía despierta hasta altas horas de la noche: encontrar el hogar perfecto para Remedios y sus hijos. Sus mañanas comenzaban mucho antes de lo habitual. Sentada en el comedor del hotel con una taza de café humeante que se enfriaba sin que ella la probara, Lucero revisaba decenas de propiedades en línea. Hacía llamadas a Monterrey y a Ciudad de México, contactaba a agentes inmobiliarios y consultaba con Arturo, quien ya estaba completamente involucrado en la búsqueda. Durante los recesos en las grabaciones, mientras el resto del elenco se relajaba, ella se sumergía en planos, fotografías y mapas de la ciudad. No se trataba solo de una casa bonita, quería un hogar con alma, un espacio donde los hijos de Remedios pudieran reír otra vez sin miedo a perderlo todo en una noche de lluvia. Sus criterios eran claros: debía ser una vivienda que Remedios pudiera mantener con su propio salario. Nada de lujos inútiles, nada que se convirtiera en una carga. Quería que los servicios fueran accesibles, que el predial no fuera un peso imposible, que los gastos de agua y luz estuvieran dentro de lo razonable. Y sobre todo, la ubicación debía ser estratégica: un barrio seguro con rutas de transporte público que conectaran con facilidad los trayectos de Roberto y Alicia
hacia sus trabajos y estudios. Por las noches, tras largas horas bajo las luces del set, Lucero regresaba a su habitación y abría la laptop con los documentos que Arturo le enviaba. Descargaba planos, recorría galerías de fotos, tomaba notas. Una tras otra, descartaba opciones demasiado grande, demasiado ostentosa, demasiado apartada. No quería que Remedios tuviera que pasar horas en trayectos interminables, ni que se sintiera extraña en un espacio que no reflejara su realidad. Mientras tanto, en el set, su relación con Remedios seguía desarrollándose en silencio. Cada mañana le regalaba un saludo cálido, cada tarde encontraba un momento para conversar con ella, a veces sobre temas triviales, a veces sobre recuerdos más profundos. Lucero escuchaba con atención cada palabra, cada anécdota sobre su infancia, sus hijos, sus sueños interrumpidos por la tragedia. Pero jamás mencionó ni una sola pista sobre lo que estaba planeando. Quería que fuese una sorpresa pura, un regalo inesperado que iluminara sus vidas sin previo aviso. Al cabo de casi una semana, apareció la casa que parecía hecha a la medida de lo que Lucero buscaba. Una vivienda de 2 plantas en la colonia Country, y una zona modesta, segura, con todos los servicios básicos y bien comunicada. Contaba con 3 habitaciones, lo que permitiría a cada miembro de la familia recuperar la intimidad de su propio espacio. Tenía un pequeño jardín frontal perfecto para las flores que Remedios había mencionado con nostalgia una tarde recordando el jardín de su antigua casa. Y lo más importante, estaba situada en una zona alta completamente fuera del alcance de las inundaciones. «Es perfecta», dijo Lucero por teléfono con la voz vibrante de emoción. «Hagamos la oferta». «Ya la hice», respondió Arturo con eficiencia. «Y tengo buenas noticias». El propietario aceptó. «Podemos cerrar el trato esta misma semana». Lucero se quedó en silencio unos segundos, sintiendo una oleada de gratitud y alivio. No era la emoción de quien adquiere algo valioso para sí mismo, sino la de saber que estaba a punto de cambiar la vida de alguien que realmente lo merecía. «Ahora quiero que la casa esté amueblada para cuando se la entregue», añadió con firmeza. «Todo lo básico: cama, sala, comedor, refrigerador, estufa y una despensa surtida para el primer mes». «Lucero, eso te va a costar bastante», empezó Arturo, todavía con ese instinto de protector financiero. «Sé exactamente cuánto me va a costar», lo interrumpió ella. «Y no me importa. Usa mi cuenta personal, no la de la empresa. No quiero mezclar esto con negocios». Al otro lado de la línea, Arturo guardó silencio un instante. Su tono cambió, pasando de la cautela al orgullo sincero. «Sabes, al principio pensé que era otro de tus impulsos, pero ahora veo que lo has pensado todo. Estoy orgulloso de ti, Lucero». Ella sonrió conmovida por esas palabras inesperadas en un hombre acostumbrado a hablar en cifras y balances. «Gracias, Arturo. Esto significa mucho para mí». «Lo sé», respondió él suavemente. «Y por eso haremos que salga perfecto. Contrataré un servicio de amueblado completo, de esos que dejan la casa lista para habitar. Yo mismo supervisaré que todo esté en orden para el día de la entrega». Lucero colgó el teléfono con una paz que no sentía desde hacía mucho. A pesar de la fatiga del trabajo, la idea de aquella casa lista para recibir a Remedios y a sus hijos le devolvía fuerzas nuevas. Pero pronto descubrió que no todo sería tan discreto como había planeado. Carlos Mendizábal, el productor ejecutivo de la serie, se enteró de lo que estaba organizando, probablemente gracias a algún comentario indiscreto de un asistente. Y cuando lo supo, no perdió tiempo en ir a su camerino. Lucero exclamó, entrando con una sonrisa de oreja a oreja: «Es perfecto para la promoción de la serie. Podemos invitar a la prensa a hacer un reportaje especial sobre cómo la protagonista de Imperio de Cristal ayuda a una víctima de la inundación. ¿Te imaginas? Fotos en revistas, entrevistas en programas matutinos, un boom en redes sociales». Lucero levantó la mirada del guión que estaba repasando y lo fulminó con una de esas miradas intensas que habían intimidado a directores y actores por décadas. «No, Carlos». Su voz fue firme, fría. «Esto no es un truco publicitario. Es algo entre Remedios y yo». El silencio que siguió fue tan denso
que se podía cortar con un cuchillo. El silencio que se extendió en la sala fue tan profundo que Remedios creyó escuchar el repiqueteo lejano de un pájaro sobre el tejado. Sus manos ásperas curtidas por años de trabajo temblaban sin control mientras se llevaba una al rostro intentando convencerse de que aquello no era una broma cruel del destino. ¿Cómo dice, señora?, preguntó finalmente con la voz quebrada, como si las palabras de Lucero no hubiesen encontrado aún un lugar dentro de su entendimiento. Lucero serena dio un paso adelante. En su mano derecha sostenía un sobre blanco que parecía contener algo más que simples papeles, contenía un futuro. Dije que esta casa es suya, Remedios, suya y de sus hijos. Su voz fue firme, cálida, con esa cadencia que no admitía dudas ni retrocesos. Remedios retrocedió un paso tambaleante como si el suelo bajo sus pies hubiera cambiado de textura. Sus ojos se llenaron de lágrimas incontenibles, y buscó a sus hijos con la mirada desesperada por confirmar que aquello era real. Roberto y Alicia, visiblemente conmovidos, apenas podían hablar. Solo lograron asentir llorando mientras estrechaban a su madre entre sus brazos. No puede ser, susurró ella con un sollozo que le cortaba las palabras. Esto es imposible. Yo no tengo dinero, señora Lucero, no podría pagar una casa así, ni en toda una vida. Lucero sonrió con dulzura sin dejar de mirarla a los ojos. Dio otro paso reduciendo la distancia que aún quedaba entre ellas. No tiene que pagar nada. Considérelo un regalo. Luego bajó un poco el tono, casi como si estuviera compartiendo un secreto. Un reconocimiento a su esfuerzo, a su dignidad. Usted y sus hijos merecen un hogar donde puedan sentirse seguros, donde puedan volver a soñar. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Remedios, resbalando sin control hasta empapar la blusa sencilla que llevaba puesta. Su respiración se agitó. Parecía estar luchando contra la incredulidad y el deseo de creer. Pero, ¿por qué yo?, preguntó con la voz entrecortada como si temiera la respuesta. Hay tantas familias, tanta gente que perdió todo. Lucero le tomó las manos con firmeza, apretándolas como si quisiera transmitirle toda su convicción a través del contacto. Porque usted me recordó lo que significa la verdadera fortaleza. Porque a pesar de la tragedia se levanta, cada día trabaja y sigue cuidando de sus hijos. Porque me mostró que la dignidad no se pierde ni con el agua ni con el viento. Y porque... Su voz se quebró apenas un instante, revelando la emoción contenida. A veces la vida necesita un gesto que devuelva un poco de justicia. En ese momento Alicia rompió en llanto. Se aferró con fuerza al cuello de su madre, repitiendo entre sollozos: «Es nuestra casa, mamá. Es nuestra casa». Roberto, que había intentado ser el fuerte de la familia durante toda la tragedia, no pudo contener más la emoción. Sus lágrimas brotaron con la intensidad de un río contenido demasiado tiempo. Miró a Lucero con una mezcla de gratitud y reverencia, como quien mira a alguien que ha hecho lo impensable. Remedios, incapaz de sostenerse por sí sola, apoyó la frente en el hombro de su hijo. Su corazón palpitaba con fuerza, incrédulo, como si temiera que al cerrar los ojos todo se desvaneciera. Lucero los observaba en silencio, conmovida hasta las lágrimas. Había interpretado cientos de escenas a lo largo de su carrera, pero sabía que ninguna cámara, ningún guión podría reproducir la autenticidad de ese instante. Esa emoción era real, pura, irrepetible. Al fondo de la sala, Claudia Robles, la agente inmobiliaria, permanecía discreta. Sostenía el folder con las copias notariales, pero sus ojos estaban húmedos. Había presenciado muchas entregas de llaves, ventas millonarias en Polanco, departamentos en Santa Fe, ranchos en San Pedro, pero nunca un acto de tanta humanidad. Se mordió el labio inferior para no llorar abiertamente. Finalmente Remedios se giró hacia Lucero. Su voz era apenas un murmullo. No sé cómo agradecerle esto. No me alcanzaría la vida entera para pagar lo que ha hecho por nosotros. Lucero negó suavemente con la cabeza. No quiero que me lo pague, Remedios. No es una deuda, es un regalo. Hizo una pausa, apretando de nuevo sus manos. Lo único que quiero es que hagan de este lugar un hogar.
Que llenen estas paredes de risas, que planten flores en el jardín, que celebren cumpleaños y que cuando lleguen días difíciles, recuerden que aquí siempre tendrán un refugio. Ese será el mejor agradecimiento. Un silencio reverente invadió la sala. Entonces, de manera inesperada, Remedios rompió la distancia que siempre había mantenido con su jefa en el set y la abrazó. Fue un abrazo fuerte, apretado, cargado de gratitud y amor. Gracias. Gracias, Lucero. Que Dios la bendiga siempre a usted y a los suyos, murmuró con la voz ahogada. Lucero, también con lágrimas en los ojos, correspondió al abrazo. Por un instante se sintió liberada del peso de la fama, del ruido de la industria, de los contratos y los reflectores. En ese momento no era la estrella de televisión, ni la cantante ni la figura pública, era simplemente una mujer tendiéndole la mano a otra. Cuando se separaron, Lucero extendió el sobre hacia ella. Aquí están las escrituras y una carta que escribí para usted. Léala cuando esté tranquila. Este lugar ya no es una ilusión. Es su hogar. Remedios lo recibió con manos temblorosas, apretándolo contra el pecho como quien resguarda un tesoro. Luego miró a su alrededor las paredes recién pintadas, la cocina lista, los muebles sencillos, pero acogedores, el pequeño jardín visible desde la ventana. Y por primera vez desde la tormenta, sonrió de verdad. Era una sonrisa limpia, llena de esperanza, de alivio, de la certeza de que incluso, en medio de las pérdidas más dolorosas, todavía podían existir milagros. Lucero, al verla, supo que esa sonrisa valía más que cualquier premio, que cualquier portada de revista, que cualquier ovación. La casa estaba a nombre de Remedios, todos los papeles en orden, con las firmas notariales que certificaban la legalidad de la transacción. Los muebles, los electrodomésticos, cada detalle había sido previsto con minuciosidad. No había nada improvisado. Desde la estufa hasta las sábanas, todo estaba incluido, todo pensado para que la familia pudiera comenzar de inmediato una nueva vida. Y lo más importante, aquella casa estaba situada en una zona alta, sin riesgo de inundación, un lugar donde la tragedia no volvería ya a alcanzarlos. Los ojos de Remedios se llenaron de lágrimas apenas escuchó las palabras de Lucero. Su respiración se agitó. Las piernas le flaquearon y tuvo que apoyarse en Roberto y Alicia para no derrumbarse allí mismo. No puedo aceptar esto. Balbuceó con la voz entrecortada. Es demasiado. Lucero, conmovida, dio un paso al frente. Tomó sus manos entre las suyas. Fueron unos segundos mágicos, manos de artista cuidadas y delicadas unidas a manos de trabajadora ásperas y agrietadas por los años de esfuerzo. En ese contacto se selló un pacto silencioso, un encuentro de dos mundos que rara vez se tocan. Esto no es caridad. Remedios, dijo Lucero con firmeza. Es justicia. Justicia para alguien que nunca dejó de luchar, que me enseñó más sobre dignidad en unas pocas semanas que muchas personas en toda mi vida. Las palabras fueron demasiado para Remedios. Su resistencia se quebró. Cayó de rodillas, abrumada por una emoción imposible de contener. El llanto brotó con una fuerza incontenible como un río desbordado. Sus hijos corrieron a abrazarla, rodeándola con los brazos, llorando también. La sala entera se llenó de sollozos, un coro de emociones desbordadas, que no necesitaba traducción. Lucero, con lágrimas silenciosas recorriendo sus mejillas, se inclinó hacia ellos y extendió las llaves de la casa brillantes en su mano. Hay comida en la despensa y en el refrigerador, añadió con suavidad. Todo lo que necesitan para empezar de nuevo. Remedios intentó hablar entre sollozos, pero las palabras se quebraban antes de salir. No sé cómo agradecer. Lucero negó suavemente con la cabeza. No tienes que hacerlo. Solo prométeme algo: que vivirás aquí en paz, que darás a tus hijos el hogar que merecen y que nunca olvidarás lo valiosa que eres. Ese momento quedó grabado en el corazón de Lucero como uno de los más significativos de toda su vida. No había flashes, no había cámaras, no había periodistas. Solo humanidad en su forma más pura, desnuda de artificios. Mientras recorrían juntos la casa, Remedios tocaba cada objeto con incredulidad: la mesa, la cama, la estufa,
como si temiera que todo fuera a desvanecerse en cuanto dejara de mirarlo. Sus hijos, en cambio, ya soñaban en voz alta. Alicia planeaba cómo decorar su cuarto con fotos y luces. Roberto hablaba de invitar a sus amigos para celebrar. Era como ver cómo una familia renacía frente a sus ojos. Antes de despedirse, Lucero abrazó a cada uno de ellos. A Roberto, que intentaba contener las lágrimas sin éxito. A Alicia, que repetía una y otra vez gracias entre sollozos. Y finalmente a Remedios, que la abrazó con una fuerza que desmentía su frágil apariencia. «Dios la bendiga», susurró Remedios al oído de Lucero. «Solo él puede pagarle lo que ha hecho por nosotros». Lucero respondió con un hilo de voz quebrada por la emoción. «Ya estoy pagada, Remedios. Ver tu cara y la de tus hijos es mi recompensa». Cuando salió de la casa, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de Monterrey de dorados y rojizos. Lucero se detuvo un instante mirando aquella casa que ya no era solo ladrillos y cemento, sino un verdadero hogar. Subió a su auto con el corazón pleno, consciente de que acababa de vivir uno de los momentos más puros de su existencia. Pero a pesar de todas las precauciones, la noticia no tardó en filtrarse. Tal vez fue alguien del equipo de producción, quizá un vecino curioso. Lo cierto es que 2 días después, ya en Ciudad de México y en plena jornada de grabación, el teléfono de Lucero no dejaba de sonar. Eran periodistas, programas de espectáculos, buscaban declaraciones. «No voy a hablar de esto», le dijo con firmeza a Teresa Mendoza, su publicista. Una mujer de mediana edad que llevaba décadas manejando la imagen de grandes celebridades. «No fue un acto publicitario, Teresa, y no quiero que se trate como tal. Pero Lucero, la gente está conmovida. Es una historia hermosa y mejora tu imagen pública. Deberíamos aprovecharla». Lucero respiró hondo, conteniendo la irritación. «Mi imagen pública. Teresa, llevo en este medio desde niña. Mi imagen es lo que es, y no necesito usar la desgracia ajena para mejorarla». Sin embargo, las redes sociales ardían. Videos de la casa, entrevistas improvisadas a vecinos, especulaciones sobre el costo de la propiedad. El hashtag Lucero Ángel de Luz se convirtió en tendencia nacional. El momento más viral llegó gracias a Roberto, el hijo de Remedios. Un periodista lo interceptó a la salida de su trabajo y le preguntó qué sentía al recibir la casa. El joven, con la sinceridad cruda de quien ha vivido carencias y sabe lo que es perderlo todo, respondió: «Mi mamá siempre nos enseñó que la dignidad no tiene precio, que aunque no tuviéramos nada siempre teníamos nuestro orgullo. Yo al principio no quería aceptar la casa. Me parecía una humillación, pero la señora Lucero…». Hizo una pausa, respiró hondo y miró directamente a la cámara. Ella no lo hizo como quien tira una moneda a un mendigo. La declaración simple y honesta recorrió el país como un rayo. «Lo hizo mirándome a los ojos», dijo Roberto con la voz quebrada pero llena de una verdad incuestionable. No como quien lanza una moneda a un mendigo, no como quien se siente superior, sino como alguien que reconoce en el otro su misma dignidad. Lo hizo de igual a igual. Y eso no se puede fingir. Aquellas palabras grabadas en un video improvisado por un periodista cualquiera en la calle se convirtieron en el motor de algo mucho más grande de lo que nadie había imaginado. En cuestión de horas, el clip comenzó a circular en redes sociales, compartido primero por cuentas anónimas y después por celebridades, periodistas, activistas y hasta políticos. En 2 días ya no eran miles, sino millones las personas que lo habían visto. No era solo la historia de una actriz famosa que regalaba una casa. No. La narrativa que se estaba construyendo iba mucho más allá. Era la historia de 2 mujeres que se habían encontrado en el camino de la vida desde orillas muy distintas y que, pese a todas las barreras sociales, económicas y mediáticas, habían logrado conectar en lo esencial: la humanidad, la empatía, la maternidad compartida, el dolor y la esperanza. Los titulares no tardaron en llegar: Lucero y la lección de humanidad que conmovió a México. Cuando una casa se convierte en símbolo de dignidad. El regalo de Lucero, que no fue caridad sino justicia. Las redes sociales, por su parte, estallaron en una marea de creatividad y emociones. Algunos compartían la historia con lágrimas en los ojos, contando que les recordaba a sus propias madres, esas guerreras anónimas,
que sacaban adelante a sus hijos sin más recursos que la fuerza de su voluntad. Otros creaban memes entrañables y divertidos desde Lucero, con alas de ángel y aureola dorada bajo el lema: no todas las heroínas usan capa. Algunas usan micrófonos hasta Remedios, sosteniendo las llaves con un brillo de incredulidad en sus ojos. Mientras tanto, en los programas de televisión, analistas y comentaristas diseccionaban cada ángulo del acontecimiento. Algunos especulaban con cinismo. ¿Habría sido planeado como estrategia de marketing? ¿Cuánto había costado realmente la casa? ¿Quién había filtrado la noticia? Otros, en cambio, defendían la autenticidad del gesto con vehemencia, destacando que no había cámaras presentes en el momento de la entrega, que todo había ocurrido lejos de la prensa como un acto íntimo que nunca buscó ser exhibido. Lucero, en medio de aquel torbellino mediático, trataba de mantener la calma. Seguía con sus grabaciones, revisando guiones, concentrándose en las escenas. Pero era imposible escapar de los ecos de lo ocurrido. Cada pausa en el set significaba una nueva conversación, un nuevo comentario, un nuevo meme mostrándole en su celular. ¿Has visto esto?, preguntó un día Manuel Betancourt, su coprotagonista, mientras le mostraba la pantalla de su teléfono. En la imagen, alguien había editado una foto de Lucero, poniéndole unas alas enormes y una sonrisa radiante acompañada del texto Lucero Ángel de Luz en Monterrey. Ella soltó un suspiro profundo, casi resignado. Esto es exactamente lo que no quería, murmuró, dejando entrever una mezcla de cansancio y tristeza. Mi intención no era convertirme en espectáculo. Manuel la miró con una sonrisa comprensiva. Lu, lo que hiciste ya no te pertenece solo a ti. Pertenece a todos los que se sienten inspirados por ello. Mira los comentarios, mira las reacciones. La gente no lo ve como publicidad, lo ven como un recordatorio de que todavía existen gestos auténticos. Y eso, créeme, en estos tiempos vale oro. Lucero lo pensó en silencio. Quizás Manuel tenía razón. Tal vez no podía controlar lo que la gente hiciera con la historia, pero sí podía elegir cómo responder. Y si había una oportunidad de transformar esa ola mediática en algo útil, lo correcto era hacerlo. Esa noche, sentada en su habitación con la computadora frente a ella, y el corazón palpitando con fuerza, escribió un mensaje que no pasó por filtros de publicistas ni revisiones de asesores. Lo escribió ella con la sencillez y honestidad de alguien que hablaba desde lo más profundo de su alma. Lo que pasó entre Remedios y yo fue algo personal, un instante íntimo que nunca tuve intención de hacer público. Pero ya que la historia está en boca de todos, quiero decir esto. Hay muchos Remedios en el mundo. Personas trabajadoras que han perdido todo por causas que no pueden controlar. No todos podemos regalar una casa, pero todos podemos regalar respeto, empatía y reconocimiento. La verdadera dignidad no se mide por lo que poseemos, sino por cómo nos miramos unos a otros. En un mundo cada vez más dividido, quizás lo más revolucionario sea tratarnos como iguales. Al día siguiente, esas palabras se multiplicaron por todas partes. Las citaron en noticieros, en periódicos, en conferencias motivacionales, en discursos de líderes sociales. La frase, no todos podemos dar una casa, pero todos podemos dar respeto, comenzó a aparecer impresa en camisetas, en tazas, en carteles pegados en universidades y oficinas. Se convirtió en un lema, en un mantra colectivo que trascendía el gesto inicial. Y mientras los demás hablaban, debatían, repetían sus palabras y analizaban sus gestos, Lucero guardaba silencio. No buscaba aprovechar la ola mediática, no se subía al espectáculo. Ella sabía sencilla en su interior que todo había empezado por algo mucho más sencillo: escuchar a su corazón y actuar en consecuencia. Lo que no imaginaba era que en algún rincón de Monterrey, Remedios también estaba sembrando semillas de esperanza con la misma fuerza que ella había recibido aquel día. Había cortinas nuevas en las ventanas, sencillas, pero alegres, que dejaban entrar la luz de la tarde en suaves destellos dorados. En el porche, un columpio recién instalado se balanceaba suavemente con la brisa como símbolo de los nuevos comienzos. Eran pequeños detalles insignificantes quizá para muchos, pero que transformaban aquella construcción en algo mucho más grande, un verdadero hogar.
Cuando Lucero cruzó la reja, Remedios salió a recibirla con un abrazo espontáneo y sincero, un gesto que nunca se habría atrevido a dar en aquellos días en el set, cuando la distancia entre la estrella y la empleada doméstica parecía insalvable. Ahora esa distancia había desaparecido, sustituida por un puente sólido de respeto, gratitud y un cariño genuino que no necesitaba palabras. «Pase, pase», dijo Remedios con esa mezcla de nerviosismo y alegría. «Preparé algo especial para su visita». Lucero intentó suavizar la formalidad. «Te lo he dicho. Llámame Lucero sin señoras ni títulos». Pero Remedios, aferrada a esa cortesía nacida de la humildad, solo sonrió con ternura y mantuvo el usted, como si fuera su manera de honrarla. Dentro en el comedor la esperaba una mesa puesta con esmero. Había un mantel bordado a mano, probablemente una de sus posesiones más preciadas. Una vajilla que claramente era la mejor de la casa, reservada solo para ocasiones especiales. Y en el centro un ramo de flores frescas cortadas del pequeño jardín, que ahora rebosaba de vida. El aire estaba impregnado del aroma de comida casera, de esos guisos que no solo alimentan el cuerpo, sino también el alma. «No tenías que molestarte», dijo Lucero conmovida. «No es molestia, es un honor», respondió Remedios con esa voz firme pero cálida que reflejaba orgullo. Durante esa comida, Lucero descubrió a la verdadera Remedios. Ya no era la mujer silenciosa y discreta que recogía platos en el set, sino una madre fuerte, resiliente, que había criado sola a 2 hijos después de quedar viuda. Una mujer que sabía contar historias con una gracia natural, que arrancaba sonrisas, que reía con una carcajada contagiosa profunda, que parecía brotar de un lugar secreto donde aún habitaba la esperanza. Fue entonces cuando supo que Remedios había hecho algo inesperado. Había transformado su experiencia de dolor en un faro de esperanza para otros. Su pequeño grupo de apoyo, nacido casi sin querer, se había expandido. Cada domingo preparaba comida en su nueva casa y la llevaba a familias que aún vivían en albergues temporales. «No tengo mucho que dar», explicó Remedios con humildad. «Pero sé lo que es perderlo todo y sentir que a nadie le importa. Si puedo hacer que una persona sienta que no está sola, que aún hay razones para levantarse, entonces vale la pena el esfuerzo». Lucero la escuchaba maravillada, con una mezcla de orgullo y gratitud. Había pensado que con aquella casa estaba cambiando la vida de una familia, pero ahora comprendía que el gesto había florecido, que Remedios había multiplicado ese regalo, extendiéndolo a decenas de personas en necesidad. «Ave», continuó Remedios, apretando suavemente la mano de Lucero, «lo que usted hizo por mí fue mucho más que darme un techo. Me devolvió la fe. Me hizo creer que los milagros existen, que la bondad todavía camina por este mundo. Y eso es lo que intento transmitir a los demás». Al despedirse bajo el cielo anaranjado del atardecer regiomontano, Lucero comprendió una verdad que la acompañaría siempre: la verdadera generosidad no se mide en lo que das, sino en lo que despiertas en quien recibe. Porque un acto de bondad auténtico tiene el poder de desatar una reacción en cadena imposible de detener. Esa misma noche, en el escenario de la Arena Monterrey, Lucero cantaba frente a miles de personas que coreaban sus canciones con entusiasmo. Brillaba con luz propia, con la fuerza de los reflectores y el rugido de la multitud. Pero en su corazón sabía que el aplauso más valioso no era ese que retumbaba en el estadio. Era otro, silencioso e invisible, el agradecimiento de una mujer que había recuperado la dignidad, la fe, la capacidad de soñar. El aplauso más importante no se escucha en un escenario, pensó mientras saludaba al público. Se siente en el alma. Y esa misma noche, en una casa sencilla pero llena de amor, Remedios Suárez encendía una vela frente a la Virgen de Guadalupe. Rezaba por Lucero, por sus hijos, por todas las familias que aún luchaban por reconstruir sus vidas. 2 mujeres, 2 mundos distintos, unidas por un hilo invisible pero inquebrantable: la compasión. Los meses siguientes confirmaron lo que ya era evidente. Lo que comenzó como un gesto íntimo entre 2 mujeres se había transformado en un movimiento.
Con el impulso de Remedios y el respaldo silencioso de Lucero, el pequeño grupo de apoyo se convirtió en algo más, una fundación improvisada llamada Volver a Empezar. Cada semana en el patio de la casa de Remedios se reunían vecinos de distintas colonias afectadas por las inundaciones. Compartían alimentos, ropa, información sobre programas sociales y sobre todo compartían esperanza. La solidaridad se propagaba como un incendio luminoso. Empresarios locales comenzaron a donar materiales electrodomésticos útiles escolares, todo sin propaganda, sin cámaras, sin nombres de famosos, respetando el deseo de Lucero de mantenerse al margen. Pero todos sabían en silencio que ella había sido la chispa que encendió aquella llama. Un año después de aquel día lluvioso en el set Lucero, recibió una llamada especial. Era Remedios. Señora... Bueno, Lucero dijo titubeante. Vamos a celebrar el primer aniversario de Volver a Empezar. Coincide también con el aniversario de nuestra nueva vida. Usted no tiene que venir, sabemos que tiene compromisos, pero... si pudiera... sería un honor. Lucero sonrió al otro lado de la línea. Estaré ahí, Remedios. No me lo perdería por nada del mundo. Cuando llegó aquella tarde de sábado, Lucero se encontró con algo que la conmovió hasta las lágrimas. El jardín estaba transformado en una fiesta. Mesas cubiertas con manteles de colores guirnaldas colgando entre los árboles, música sonando de un viejo estéreo. El aroma de tamales guisos y pan recién hecho impregnaba el aire. Pero lo más hermoso eran las personas alrededor de 30 familias, todas con sus historias de pérdida y de renacimiento reunidas para celebrar no solo la ayuda recibida, sino la fuerza de haber vuelto a empezar. Y entonces Lucero comprendió que aquel gesto suyo nacido del corazón había dado vida a algo mucho más grande que ella misma. Había algo distinto en el ambiente aquella tarde. No eran solo las guirnaldas de colores, ni las mesas decoradas con esmero, ni siquiera el bullicio alegre de los niños corriendo por el jardín de Remedios. Era otra cosa, algo invisible, pero palpable, la certeza de que allí, en ese patio sencillo, se estaba escribiendo una historia mucho más grande que cualquiera de ellas dos había imaginado. Cuando Lucero cruzó la puerta, Remedios corrió hacia ella con los brazos abiertos. La abrazó con una confianza que antes no habría tenido, con esa intimidad que solo se forja en la vulnerabilidad compartida en el tiempo y en las luchas que unen a las personas. Señora Lucero, exclamó emocionada con una sonrisa que le iluminaba el rostro. ¡Qué alegría que haya podido venir! Lucero, conmovida, se dejó abrazar. Observaba a esa mujer que conoció como tímida, discreta, casi invisible, en los rincones de un set de grabación, y ahora la veía transformada, firme, segura de sí misma, rodeada de miradas que buscaban en ella guía y esperanza. Remedios ya no era una empleada callada. Se había convertido en el corazón de toda una comunidad. Todos aquí conocen nuestra historia, le explicó mientras la llevaba entre los invitados. No porque yo la haya contado, sino porque los medios no dejaron de hablar de ello. Pero lo importante no es lo que usted hizo por mí, sino lo que todos estamos haciendo unos por otros. Lucero escuchaba atenta, y lo que escuchó después la dejó sin palabras. Una joven madre se acercó para contarle que tras perder su casa fue Remedios quien la guió para acceder a un subsidio del gobierno que le permitió reconstruir su hogar. Un anciano relató cómo había llegado al grupo con la tristeza de sentirse solo, y ahora no solo tenía un techo, sino también amigos y propósito. Una familia entera explicó que, inspirados en la historia de Remedios y Lucero, habían abierto las puertas de su casa para alojar a unos vecinos mientras reparaban la suya. Cada testimonio era como una chispa que iluminaba el alma de Lucero. Entendió que la semilla que ella había plantado no había dado fruto en una sola vida, sino en muchas, y que el árbol que creció de ese gesto seguía extendiendo sus ramas. «Ve lo que ha creado», le dijo Roberto, el hijo de Remedios, mientras observaban cómo su madre coordinaba la entrega de alimentos con una eficiencia admirable. «Ese día usted no nos dio solo una casa, nos dio una misión». Cuando el sol empezó a caer y la fiesta se fue apagando poco a poco, Remedios reunió a todos en un círculo. Su voz clara y firme tenía la autoridad de quien habla desde la verdad del corazón.
Hoy celebramos nuestro primer aniversario, dijo. Y para mí esto es apenas el comienzo. Entonces, para sorpresa de Lucero, sacó una pequeña placa de madera tallada a mano con paciencia. Esta es nuestra primera piedra. El próximo año, si Dios quiere, Volver a Empezar tendrá su propia sede, un lugar donde podamos reunirnos, guardar donaciones, ofrecer talleres. Un espacio que será de todos. Y queremos que lleve el nombre de la persona que nos enseñó que un acto de bondad puede cambiar el mundo. Lucero sintió cómo las lágrimas le nublaban la vista cuando leyó lo que estaba grabado en aquella madera. Centro Comunitario Estrella de Luz. No es su nombre directamente, explicó Remedios, con una sonrisa porque sé que usted no busca reconocimiento. Pero todos aquí sabemos quién es nuestra estrella, la que iluminó nuestro camino cuando estábamos en la oscuridad. El aplauso que siguió fue tan profundo que no necesitó micrófonos ni grandes auditorios. Fue un aplauso que nacía del alma, un aplauso lleno de verdad, de agradecimiento, de esperanza. Entre sollozos y sonrisas, Lucero abrazó a Remedios. Dos mujeres tan diferentes en origen y circunstancias, pero unidas por lo esencial, la capacidad de mirar al otro como un igual, de tender la mano sin esperar nada a cambio, de creer que el bien puede multiplicarse. «Yo solo te di un techo», susurró Lucero conmovida. «Tú estás construyendo un refugio para el alma de toda una comunidad». Esa noche de regreso a Ciudad de México, mientras el avión sobrevolaba el mar interminable de luces de la metrópoli, Lucero reflexionaba. Había vivido bajo los reflectores desde niña, había recibido el amor y la admiración de millones de personas, pero nunca se había sentido tan plena como ese día. El aplauso más importante no se escucha en un escenario, se repitió con el corazón rebosante. Se siente en el alma. Y comprendió que la verdadera estrella no era ella, era Remedios. Una mujer sencilla pero poderosa que tomó la mano que le ofrecieron y la convirtió en cientos de manos entrelazadas. Una mujer que transformó la tragedia en fortaleza y el dolor en esperanza colectiva. Porque a veces las estrellas no brillan en el firmamento del espectáculo. Brillan en medio de la oscuridad cotidiana, en la humildad de un patio, en el gesto silencioso que enciende la fe de quienes habían perdido todo. Y entonces surge la pregunta inevitable. ¿Y tú? Si tuvieras la oportunidad de cambiar la vida de alguien, ¿qué harías? ¿Buscarías el reconocimiento o actuarías desde el corazón? La historia de Lucero y Remedios nos recuerda que la verdadera grandeza no está en lo material, sino en la capacidad de mirar a otro ser humano y decirle sin palabras: te veo. Tu dolor importa. Tu dignidad es sagrada. Quizás hoy mismo en tu camino alguien esté esperando ese gesto. Tal vez no cambies el mundo entero, pero sí el universo de una persona. Y ese, en realidad, es el milagro cotidiano al que todos estamos llamados.